Cuarto domingo de la Pascua. Jesús el buen pastor. Este domingo está considerado también como el domingo de las vocaciones sacerdotales o a la vida consagrada y religiosa, pero en general también a las vocaciones, yo diría de una forma primaria, las vocaciones al santo sacramento del matrimonio, que hoy lo encontramos tan golpeado y tan deteriorado. En este domingo titulado Jesús el buen pastor es porque Él mismo se autonombra así. En el interior de nuestras casas, en familia, les expreso mis saludos en el Señor resucitado. Primero, porque al encontrarnos por este medio, ustedes estarán en familia. Segundo, porque en la vida del sacerdote, ustedes son mi familia. Paz y bien en el Señor, hermanos. Hermanos, para poder comprender mejor este texto del capítulo 10 de San Juan, hay que situarlo. Es necesario hablar un poco de las circunstancias históricas, políticas y de la época. En los tiempos de Jesucristo, el pueblo de Israel vivía dominado por los romanos, quienes oprimían y saqueaban al pueblo, empobreciéndolo, esclavizándolo. Por si fuera poco, la dinastía herodiana, los reyes en general que había tenido Israel, lo habían descuidado. Y en los tiempos de Jesucristo, la dinastía de los Herodes también saqueaba al pueblo y tomaba su parte, imponiendo leyes a modo para someter al pueblo o castigarlo si faltaba alguno de los preceptos. Autoritarismo disfrazado de ley, como siempre. La casta sacerdotal y los levitas de Israel no se quedaban atrás, hacían otro tanto. Como siempre, el pueblo es el pagano de todos los que lo tiranizan, hasta la fecha, ¿no? Todo esto mantenía al pueblo muy pobre, enfermo, siempre amenazado, con cargas pesadas. Ya diría, ¿verdad?, Jesucristo a los fariseos: ustedes les imponen al pueblo fardos pesados que ni ustedes mismos quieren mover. Era de entenderse, por lo tanto, la mendicidad, el robo, los vicios, la depresión de los más débiles, siempre frustrados e impedidos para levantarse. En este contexto, en el que Jesucristo manifiesta siempre su preferencia por los pobres de Israel, Él mismo se hizo incluso uno de ellos desde su nacimiento hasta su muerte. Es el siervo pobre y fiel que describen los profetas, sobre todo Isaías, Ezequiel. En general, todos los profetas hablaron, ¿verdad?, de Jesucristo pobre. Hoy lo encontramos enfrentando a los fariseos. Se les pone cara a cara, como para hacerlos entender. El afán de Jesucristo es sobre todo abrirles el entendimiento. No recrimina, no excluye, no condena, aunque les habla fuerte y aunque les echa en cara, ¿verdad?, sus deficiencias. Sin embargo, no los condena, al contrario, invita para que cambien, para que cambien. Este es el lenguaje de Jesucristo que incluso llega hasta nosotros. El Señor siempre nos está diciendo: cambia, 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 acéptame, déjame entrar. El Señor discute pues con los del pueblo, incluyendo en el poderío de los romanos. Ha discutido con ellos y les ha echado en cara su ceguera, no quieren ver. En cambio, manifiesta su amor, su comprensión, su perdón al pecador. Para el que se ha equivocado, para las ovejas trasquiladas, el que se siente abandonado incluso de Dios. Un pueblo dividido entre sí. Los judíos se vanagloriaban de ser la casta elegida. Los demás eran paganos, o como dijeron los mismos fariseos, era pueblo maldito. Insultos y vejaciones que recibirá el mismo Jesucristo condenado a muerte. Pueblo de pastores y rebaños,
gente de mucho trabajo y sufrimiento. Caminaban mucho para encontrar buenos pastos y agua para el ganado. Muchas veces pasaban la noche cuidando a las ovejas en los campos. Así lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel fue a anunciarle a los pastores que estaban velando para cuidar sus ganados, y el ángel se les hizo presente. No estaban en una casa, no estaban en un redil, estaban en el campo, ahí pasaban la noche, no les daba tiempo de regresar. Así es de que tenían que esperarse ahí para que al día siguiente continuara la tarea de alimentar correctamente al ganado. Por lo general, a las afueras de los pueblos también se guardaban los ganados en grandes rediles, campos amplios donde se hacía el lugar propio para guardar los ganados. Y ahí, a las afueras del pueblo, los pastores, podrían ser varios pastores, venían con sus rebaños y todos los metían en ese lugar, en lo que se llamaba el redil. En la puerta estaba el vigilante, aunque no faltaba quien brincara las bardas, como siempre, la vigiato, para robarse a las ovejas, al ganado. Por eso también había gente que se le pagaba por un salario, se contrataba a la gente, como siempre se ha hecho, y a eso se les va a dar el nombre de asalariados. Pero esa gente que se le pagaba cuidaba de que no se brincaran los ladrones por un lado. El vigilante siempre estaba en la puerta. Al día siguiente ya venían los pastores, entraban por la puerta, el vigilante les abría y ellos empezaban a llamar a las ovejas, incluso hasta por sus nombres. Había quienes tenían no tantas ovejas, porque en Israel el que tiene 1, 2, 5 ovejas puede ser ya una persona muy importante, porque para sostener una oveja hay que traer desde muy lejos pastura, alimentarlo, son lugares desérticos, etc. Y por lo mismo, pues el que tenía ya un ganado regular era un hombre muy importante. De hecho, la oveja va a ser signo, ícono del pueblo de Israel, así como lo es también en la agricultura el cultivo de la uva, la elaboración del vino, las siembras del trigo, de la cebada, ¿verdad? Son los íconos de Israel que incluso aparecen en el escudo de Israel hasta la fecha. Bueno, pues cuando se habla de las ovejas, ¿verdad? Pues era algo muy codiciado el robarse una oveja, porque de ahí sacaban la leche, la carne, hilos para tejer, la lana, etc. Todo, hasta los cuernos eran siempre aprovechados. Y era toda una industria, el cordero era toda una industria en el pueblo de Israel, y por lo mismo era como la base de la economía de aquel pueblo. No podían distraer pues nada de eso, y había que cuidar muy bien a las ovejas. El pastor era celoso de sus ovejas y tenía que valerse incluso pues de otras gentes que lo ayudaran para evitar que vinieran los animales o que vinieran los ladrones a robarse el ganado. Pues muy temprano venían los pastores y entraban por la puerta, el vigilante les abría, ya los conocía, y ellos empezaban a llamar a sus ovejas. Pues las ovejas se revolvían porque eran de varios pastores, pero las ovejas tienen esa característica, están adaptadas a escuchar la voz del que los guía, del que las alimenta. Por lo tanto, los pastores les hablaban incluso por nombres, les pondrían nombres, y las ovejas salían de entre todas, y el pastor las iba sacando una a una, las iba llamando y salían. No salían las demás porque no conocen la voz de los extraños. Jesucristo se vale de toda esta realidad para hablarnos de su tarea mesiánica, es decir, como Salvador, como Redentor. A diferencia de todos los líderes, los reyes, los gobernantes que había tenido el pueblo de Israel desde épocas anteriores,
Muchos habían abusado del pueblo y lo habían abandonado. Buscamos, como siempre, a veces solamente sus intereses personales o políticos. Por lo tanto, el pueblo siempre quedaba a la deriva, como hasta la fecha lo podemos ver en muchos pueblos de nuestra época. Nuestro Señor Jesucristo se vale de eso y Él mismo entonces dirá: yo soy el buen pastor, no como los malos pastores. El buen pastor que cuida de sus ovejas, que las llama con cariño, que las saca del redil, que camina delante de ellas. Muchas veces también iba en medio de las ovejas y otras tantas atrás de las ovejas para que no se quedara rezagada ninguna. Siempre hay ovejas que se rezagan y hay que irlas arreando, como decimos, para que no se pierda ninguna. Ninguna debe de perderse. Esta razón, retomaría yo aquí las palabras de la Escritura. Permítanme hacer esta lectura, porque el Señor insiste con mucha vehemencia. En verdad se los digo. Es como una expresión, como cuando decimos: esto es de oro puro. Remarcamos 2 o 3 veces la calidad del material. Es de plata pura. Y así Jesucristo insiste: en verdad se los digo, como queriendo abrir el entendimiento de los que lo escuchan. Y les dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Lo comentábamos hace un rato, pero nuestro Señor Jesucristo refiere estas palabras para decirle en su cara a los gobernantes de su época, a los escribas, a los fariseos, a todos los que trabajan como funcionarios del Imperio Romano. Pues directamente no se los manda a decir, se los dice casi en su cara: son como los salteadores, ladrones. Pero el que entra por la puerta, hace esa referencia: el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El vigilante le abre y las ovejas escuchan su voz. Hay una relación entre el pastor y las ovejas. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Las ovejas las llama una por una, las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, quiere decir, las otras no salieron porque no eran las suyas. Cada pastor hablará a sus ovejas, pero el pastor le habla a sus ovejas y sus ovejas salen todas. Ha sacado a las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Esta última frase, afirmación, está dicha con un trasfondo. Es decir, no puedes entender porque no conoces todavía la realidad divina. No puedes conocer porque no conoces a Jesucristo, que es Dios. Eso lo sabremos hasta que el Espíritu Santo venga y entonces nos demos cuenta, por la luz del Espíritu Santo, que abrirá nuestros ojos, quién es realmente Jesucristo. Mientras tanto, Jesucristo insiste: en verdad se los digo, como despertando en nosotros también el principio de la fe. Créeme, si no me crees por mis palabras, dijo en otra ocasión, al menos créanme por mis obras. Así pues, en ese momento dice, a pesar de que lo escucharon, no lo entendieron, no pudieron entender lo que les hablaba. Entonces Jesucristo insiste. Mira, este gesto de Jesucristo, esta intención que tiene de insistirnos, es un gesto de profunda humildad, es un gesto de mucho amor, de gran compasión. No puede actuar a la fuerza porque impediría nuestra libertad, ofuscaría nuestra inteligencia.
no nos va a obligar, nunca nos va a obligar. Al contrario, nos invita para que cada uno tome la iniciativa también. Algo tenemos que poner de nuestra parte ante el llamado que nos hace Jesucristo. Entonces Jesús les dice de nuevo, en verdad se los digo, yo soy la puerta de las ovejas. No solamente habrá de decir el buen pastor, sino se autonombra la puerta. Y es que es la entrada, realmente es lo que nos va a decir más adelante. Él es la entrada al reino de los cielos, es la entrada a un pueblo nuevo, es la entrada de la salvación. Esto es muy importante, son pequeñas frases, pero así es el Evangelio de San Juan, está cargado de sentido y de profundidad. Tiene como una lectura rápida que nos pareciera una breve historia que pasó por ahí en Israel, pero no, tiene un trasfondo fuerte y profundo, donde nos está hablando incluso a todos nosotros, a la humanidad de todos los tiempos. En verdad se los digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores. Vienen a medianoche a robar el ganado, quiere decir, se brincan las trancas, no respetan las leyes, quiere decir también en otro sentido. Se brincan las trancas, no respetan las leyes, son ladrones, vienen con intereses egoístas, políticos, a robarle al pueblo, haciéndole creer que vienen a servirlo. Otra de las características que tiene este texto del Evangelio de San Juan es que Jesús no solamente se autonombra la puerta, se autonombra el buen pastor, a diferencia de los reyes anteriores y de los líderes y autoridades y gobernantes de Israel. Y ahora se va a llamar incluso el Cordero, como una fuente de vida. Dice, yo doy la vida. En la intención de Jesucristo, ya en el verso número 10, dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar, a destruir. Les echa en cara toda la maldad con que quieren gobernar y aprovecharse del pueblo al que esclavizan. En cambio dice, yo he venido para que tengan vida. Aquí podemos entender de inmediato no solamente en dónde terminará nuestro Señor Jesucristo, tan identificado con los pobres y el pueblo oprimido, en la cruz, en el abandono, pero es ahí donde encuentra su mejor expresión, que el mismo pastor se hace cordero, cordero indefenso, cordero que no protesta, cordero que acepta con mansedumbre que se cumpla la voluntad del Padre, el cordero que por amor no protesta ni se rebela, sino que se entrega a pesar de que el sufrimiento es cruel, tormentoso, y en ello se transforma en vida. Dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. No es una vida pobre, no es una vida limitada, no es una vida que pasa fugazmente, sino que es vida nueva, es la vida vieja del pecado terminará, hay una vida nueva en la gracia y en el amor, y es una vida abundante, quiere decir no tiene límite, la fuente del corazón de Jesús no tiene límite, y al mismo tiempo es una vida eterna, nueva, abundante y eterna. Qué palabras tan profundas nos dice, yo he venido pues para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos hermanos, estas palabras de la Sagrada Escritura nos es importante el que nosotros las retengamos, contemplemos la palabra. Aquí es muy importante decir, y eso tal vez les pueda ayudar en su disposición interior, que la palabra hay que dejarla reposar, como entrando a ti mismo. Deja que esa palabra entra por el oído, toca la inteligencia, debe iluminarnos en la reflexión serena y debe bajar al corazón para que en el corazón verdaderamente
de vida, ríos de agua viva brotarán de su ser, nos dice también en la Escritura. Esa reflexión interna hará que nosotros hablemos como verdaderos testigos de este Jesús, buen pastor, el que guía nuestras vidas. Hará incluso lo más importante, que nos apliquemos en la doctrina a la que Él nos llama, a los mandamientos, al amor, a la caridad, a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros. Esto, queridos hermanos, es al mismo tiempo el mantenernos unidos como el rebaño del Señor. Tiene una línea muy importante, no me he referido a ella porque es otro tema, pero una línea muy importante es el ecumenismo, donde de todas las ovejas pueden entrar en el redil y al mismo tiempo todas las ovejas conocen al pastor. Jesús, el buen pastor, que también nos llama a la unidad en la fe. Unidad que empieza cuando nosotros somos coherentes entre lo que creemos, lo que pensamos y lo que queremos. Queridos hermanos, la unidad entre nosotros, si nosotros pensamos de una forma y hacemos de otra, es como si nos cortaran la cabeza. La cabeza en nuestra voluntad no tienen unidad, no hay autenticidad, decimos, que es algo que se reclama desde que uno es joven. Queremos ser auténticos, diferentes a los demás. Y esa autenticidad hay que lograrla en la unidad, así como piensas, así es como debes de querer, así es como debes de obrar. Debe de haber coherencia, unidad. Pero esa unidad debe de reflejarse incluso en la familia. En la familia, eso es lo más importante. Esa es la célula de toda la sociedad, de todo el pueblo. Es ahí donde se da también la casa de Dios, la nueva casa de Dios, donde está la vida nueva de la que nos ha hablado hoy el Evangelio. El Señor les bendiga. Muchas gracias.